Hola de nuevo. Vamos a empezar a ver la unidad 15 del módulo 3 de Fundamentos de Electricidad. Esta unidad es la de los transformadores. Un transformador es una máquina capaz de cambiar el valor eficaz de la tensión y por lo tanto también de la intensidad en corriente alterna, manteniendo constante la frecuencia. Muy importante entender que lo que hace es cambiarme el valor eficaz de la tensión y corriente en corriente alterna, no en corriente continua. Recordemos que cuando hay corriente continua no hay inducción magnética. Necesitamos una variación de campo magnético para que haya fenómenos de inducción, autoinducción, todo esto. Si la corriente es siempre la misma, si la tensión es siempre la misma, no hay variación de flujo y si no hay variación de flujo, no hay inducción. Entonces los transformadores son máquinas eléctricas que solo funcionan con corriente alterna. Si yo en un transformador le meto una corriente continua, lo único que voy a tener es un electroimán, pero no va a hacer su función, que es cambiar el valor eficaz. ¿Vale? Por ejemplo, este que aparece aquí en la figura me va a cambiar el valor eficaz de 230 voltios de alterna a 12 voltios de alterna. Y me va a mantener constante la frecuencia. Si yo le estoy alimentando a 50 hercios, esto es el enchufe de casa, a la salida vamos a tener los mismos 50 hercios. Bien. Y su funcionamiento, como os digo, se basa en el fenómeno de inducción mutua, inducción electromagnética. Una bobina en la que aparece un campo magnético variable, induce una tensión a una bobina adyacente por medio de la inducción magnética. Vamos a ir viendo todo esto. Bueno, en cuanto a sus partes fundamentales, pues tendríamos de manera esquemática el transformador, es esto que vemos aquí, es un núcleo de un material ferromagnético, habitualmente, que estará laminado para disminuir las corrientes de Foucault y aumentar el rendimiento al máximo. Y en ese núcleo magnético están enrolladas dos bobinas que están aisladas eléctricamente, o sea, no están conectadas una bobina a la otra, o no tienen necesidad de estar conectadas. Están totalmente separadas, la bobina 1 de la bobina 2. Así que solo va a haber interacción electromagnética. Vamos a tener, en general, las bobinas van a tener distinto número de espiras. Vemos que en esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras de vanado de baja, porque tiene pocas espiras o menos espiras, y en el otro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, si no me he equivocado, espiras. Como en este tenemos más espiras, le vamos a llamar de vanado de alta. Veremos más adelante que en el de vanado de baja tenemos baja tensión y en el de vanado de alta vamos a tener la alta tensión siempre. O sea, el lado con pocas espiras es el lado que va a tener baja tensión. El lado con altas espiras es el lado que va a tener una tensión más alta. Así que esta es la configuración que tenemos. A una de estas bobinas vamos a conectar la fuente de alimentación, nuestro generador de alterna, mientras que a la otra se conectará la carga. Como vemos aquí, a esta bobina hemos conectado el generador, el enchufe, por así decirlo. Y a esta otra bobina conectamos la carga. Pues nuestra carga, pues una bombilla o el motor o lo que fuera, nuestra carga. Al lado en donde conectamos el generador, de donde viene la energía, el lado de entrada del transformador, es lo que llamamos lado de primario. O sea, el primario es de donde viene la energía. Y en el lado de secundario es hacia donde va, donde conectamos las cargas. Bien, en este caso, en esta figura, tenemos que el lado de primario coincide con la bobina de baja y el lado de secundario coincide con la bobina de alta. Podría haber sido al revés. O sea, yo este generador lo podía haber metido en la bobina de alta y la carga haberla puesto en la bobina de alta. El de baja, perdón. Tenemos, por tanto, dos configuraciones del transformador. Uno que llamamos transformador elevador porque me sube la tensión, que sería este caso. En este lado, pocas espiras, poca tensión. En este lado, muchas espiras, mucha tensión.
me eleva la tensión. Partimos de baja tensión a una tensión más alta. Eso me pasa cuando el lado de secundario es el lado de alta, o el lado de primario el lado de baja, lo mismo me da. Cuando el lado de primario es el lado de alta y el de secundario el lado de baja, tendremos un transformador reductor, que por otra parte son la mayoría de los transformadores son reductores, la mayoría de los transformadores en nuestro ámbito, en las aeronaves, porque generamos a tensiones relativamente altas y luego nos interesa consumir a tensiones más bajas. O sea, generamos a 115 voltios, pero muchas aplicaciones son de 28 voltios de alterna. O esos 28 voltios los vamos a rectificar para alimentar a cargas de corriente continua. Así que, bueno, esto es lo que podemos tener. Lado de primario siempre es donde está el generador, lado de secundario siempre es donde está la carga, bobina de alta siempre es la bobina con más espiras, que va a ser también la bobina con más tensión, y bobina de baja la bobina con pocas espiras, que va a ser siempre la bobina que va a tener menos tensión de las dos. Bien. Respecto al funcionamiento, vamos a ver, bueno, cuáles son las relaciones, las fórmulas que nos derivan del funcionamiento del transformador. Partimos de la ley de Faraday, ya sabemos la ley de Faraday, me dice que la tensión inducida en un conductor es directamente proporcional a la variación de flujo, que es este término de aquí, variación de flujo respecto al tiempo, y el número de espiras. En caso de tener una bobina, pues aquí ponemos el número de espiras que tengamos. Cuanto más espiras, mayor tensión inducida. Bien, en el transformador tenemos dos bobinas, una en el lado de primario, que la ponemos con un subíndice 1 a cada uno de esos tres términos, y en el lado de secundario con un subíndice 2, pero tanto en una bobina como en otra se cumple la ley de Faraday. Pensemos en lo siguiente, y es que el flujo magnético, la variación de flujo, es la misma para las dos bobinas, porque la variación de flujo es la variación de flujo que tenemos aquí en el entrehierro este, en el núcleo magnético. Y ese núcleo magnético es tan núcleo magnético para la bobina 1 como para la bobina 2. Así que estos dos términos son iguales. Si estos dos términos son iguales, podemos decir esto. De la ecuación que hemos visto antes, igualamos, simplificamos y nos sale esto de aquí. Lo vamos a poner de otra manera un poco más habitual, ¿vale? Es poner las tensiones a un lado de la igualdad y el número de espiras al otro lado. Y nos sale esta expresión importantísima, fundamental, que sepáis, recordéis y sepáis aplicar. Es una relación, no tiene mucha historia. Y es que la relación de tensiones es igual a la relación de espiras. ¿Lo veis? Y esa relación de tensiones, tensión del lado de primario entre tensión del lado de secundario, es lo que llamamos relación de transformación del transformador. Esta es la relación, la ecuación fundamental que me define el funcionamiento del transformador. Y como veíamos, el lado que tiene muchas espiras, o el lado que tiene más espiras, es el lado que tiene más tensión. O el lado que tiene menos espiras es el que tiene menos tensión. O sea, siempre me pasa igual. Si yo tengo un lado, si N1 son 100 y N2 son 200, V2 va a ser el doble de V1. Y bueno, V1 entre V2 es lo que llamamos relación de transmisión. Os repito, esta relación es importantísima. Hay que memorizar. De acuerdo. Y repito de nuevo, la bobina que tenga un mayor número de espiras tendrá también una mayor tensión. Siempre. También os decía antes, cuando la tensión de la bobina de secundario es mayor que la de primario, se tiene un transformador elevador. Mientras que si la tensión es mayor en el lado de primario, se tiene un transformador reductor. En la mayoría de los casos van a ser reductores en las aeronaves. Aunque también los tenemos elevadores. Por ejemplo, las bobinas de encendido de los motores son transformadores elevadores. Bien. Si el lado de alta es el lado de secundario, el transformador es elevador. Si el lado de alta es el lado de primario, el transformador es reductor. Os repito, la mayoría de ellos en las aeronaves van a ser reductores. En teoría, un mismo transformador puede funcionar como elevador o como reductor en función de dónde se conecte el generador y dónde la carga. O sea, yo puedo conectar el generador en el lado de muchas espiras o en el lado de pocas espiras. En teoría. En la práctica,
Los transformadores están fabricados de manera que se adapten específicamente a un tipo de configuración, bien elevador, bien reductor, y a unas tensiones determinadas. Fuera de esos valores nominales, el transformador puede incluso quemarse o como poco trabajar de forma poco eficiente. O sea, los transformadores están pensados para trabajar de una determinada manera, como pone en su placa de características. En teoría, si yo les hago otro tipo de conexión, ¿podrían funcionar? Pues bueno, en teoría sí, pero igual no son capaces de disipar todo el calor que se genera. Así que siempre lo conectaremos para como está diseñado específicamente el transformador. Y hasta aquí este primer vídeo sobre transformadores. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.